Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con Todo a Pulmón. Bueno, vamos a hablar de violencia contra las mujeres, un caso que ha estremecido en el Beni. Quiero saludar a nuestra invitada, la fiscal departamental del Beni, Nuria González Romero. Fiscal, buenas noches, un gusto tenerla en el programa. Buenas noches, Priscila. Igualmente es un gusto dirigirme al país. Por favor, fiscal, hablemos de este caso que ha consternado un sujeto que mata a su pareja horas después de haber sido liberado de la cárcel. A ver, cuéntenos los antecedentes, por favor. Muy bien, la cronología del caso ha sido la siguiente. Esta persona ya hace más de 6 meses se encontraba separada de su pareja, con la cual habría procreado 2 niños. Actualmente de 11 y 3 años, habrían ante el SLIM suscrito un acuerdo desvinculatorio por el cual la madre quedaba bajo la custodia de los niños y el padre tenía que dar asistencia y además tener el derecho a la visita a los fines de semana. Con este antecedente, el día domingo 12 de mayo pasado, el padre fue a recoger a los niños el fin de semana y pretendió que la madre los acompañara, la expareja, ¿no? La madre no quiso acompañarla, él la amenazó, indicándole de que se iba a arrepentir toda la vida y se fue con los niños. Minutos después la volvió a llamar para decirle que vaya donde ellos se encontraban. Ella también se negó a constituirse y nuevamente volvió a llamar, esta vez ya con uno de los hijos, para decirle que su padre quería botarles al río. Entonces ella se preocupó, vio que una conducta agresiva en su expareja, por lo cual acudió al SLIM y también fue a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. De esa manera es que se constituyó con miembros de la policía, en lo cual encontró a su pareja con los niños efectivamente en vía pública, los recogió y los funcionarios policiales aprendieron al sujeto, él mismo puso resistencia, pero finalmente lo aprendieron. Esos son los antecedentes. Se hizo una evaluación psicológica ya el Ministerio Público por la psicóloga clínica de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. Se realizó las declaraciones de ambos, tanto de la víctima como también del agresor, mismo que indicó que estaba arrepentido, que en realidad no iba a ocasionar ningún daño a los hijos y era una manipulación y una amenaza psicológica, una violencia psicológica que estaba en contra de su expareja, ¿no? De esa manera es que el Ministerio Público, realizadas estas investigaciones, imputó formalmente por el delito de violencia doméstica, violencia familiar o doméstica, y solicitó la detención preventiva del imputado por la muestra de agresividad que él tuvo al momento de su aprehensión con los policías. Se convocó a audiencia por la autoridad jurisdiccional el día 13, a eso de las 16:30. En la audiencia, el Ministerio Público fundamentó la imputación formal, la solicitud de medidas de protección a la víctima y la detención preventiva al imputado. Sin embargo, en esa audiencia, la misma víctima solicitó que se efectúe la conciliación con su expareja. En ese instante se hizo un pequeño receso. La víctima presentó un acuerdo conciliatorio escrito ante la autoridad jurisdiccional. El Ministerio Público solicitó al juez de que se vaya a verificar si no hubiera sido amenazada o presionada para que pueda presentarse esa conciliación. El juez verificó en esa audiencia la voluntad de la víctima, la cual se ratificó en la solicitud. En la misma conciliación se hizo constar también, así indica el documento, de que se asumían las medidas de seguridad, de que el imputado no iba a aproximarse a la víctima, no iba a amenazarla, ni a frecuentar los lugares donde ella se encontraba. Bajo estas circunstancias, de acuerdo a la ley 348 en el artículo 46, que indica las prohibiciones de conciliar cuando se trate de hechos que involucren la libertad sexual o la vida de la mujer, no se puede conciliar. Sin embargo, excepcionalmente puede ser promovida la conciliación por la misma víctima
en los casos que no impliquen las circunstancias que yo he indicado. En el presente caso no había reincidencia, no habría ningún tipo de violencia de orden físico, era una violencia de orden psicológico, por lo cual el juez aceptó la medida de la conciliación. De esa manera se retiraron de la audiencia tanto la víctima acompañado por su expareja. Y al día siguiente, que era el martes 14, en horas de la tarde, fue la víctima a la casa de su expareja, en la cual llegó a ser agredida y fue con un arma punzocortante que recibió 11 puñaladas profundas, vitales, que hicieron que perdiera la vida. Posteriormente, el agresor también, con el mismo cuchillo, se provocó heridas que cuando fue auxiliado por la policía al hospital perdió la vida. Esas son las circunstancias en las que se produjeron estos hechos de feminicidio y posteriormente de suicidio del agresor. Fiscal, realmente lamentable este hecho, pero nos muestra una vez más esta cronología que usted amablemente nos da de todo el caso de esta pareja y nos muestra cómo es esta cadena de violencia que empieza con esa violencia psicológica, esta presión, un desistimiento y luego termina matándola. Eso es algo que sucede en este círculo de violencia. Así es ese círculo de violencia que en este caso definitivamente habría pasado cualquier previsibilidad de las autoridades. Penosamente la ley, si bien establece las prohibiciones a la conciliación, pero da la posibilidad a la víctima, bajo sus circunstancias emocionales, personales, a poder promover la conciliación. Y esta conciliación que es dada definitivamente corremos el grave riesgo de que estas circunstancias que hemos narrado puedan volver a repetirse. No podemos nosotros pretender que absolutamente todos los casos merezcan de manera automática una detención preventiva, así sean casos de violencia psicológica. Cada caso en particular es motivo de análisis individual. Sin embargo, nos llama profundamente a la reflexión de qué manera los equipos interdisciplinarios, las autoridades, podríamos actuar con mayor diligencia cuando estamos observando el cumplimiento de la norma, cuando aparentemente era una amenaza psicológica contra la víctima la que se hubiera provocado en exparejas que ya tenían más de 6 meses separados, tenían un acuerdo suscrito. Sin embargo, bajo cualquier previsión, resulta que la persona agrede al extremo de quitar la vida de la manera más horrenda a su expareja. Esto nos preocupa muchísimo y por lo menos en Beni nosotros estamos con... Doctora, le escuchamos, perdón, nos decía que ustedes en Beni... Sí, le decía que estamos promoviendo reuniones de coordinación más profundo, concreto, de modo que nosotros podamos también dar una mejor respuesta a las mujeres víctimas y no lamentar nuevos hechos. Le agradezco mucho, doctora, por haber estado con nosotros. Solo un último comentario, por favor. Este tema de la conciliación, ¿usted considera que debería ser modificada en la ley 348? Estimo que debería haberse asumido mayores refuerzos, en el entendido de que debería hacerse una valoración psicológica también al agresor y un seguimiento en un tratamiento de terapia para ambos y particularmente al imputado, porque de algún modo solo vemos el tema de la mujer, pero nos olvidamos del agresor, que también debe recibir terapia y debe mejorar las condiciones de ese individuo y de esa pareja, más si tienen hijos. Y ahora 2 pequeños quedan en la orfandad después de esta tragedia. Le cambian la vida a sus hijos siendo víctimas también de violencia, ¿verdad?